Saludos, buenos días. Aquí estamos, señores, en la antesala del fin de semana, cargado de informaciones como cada día. Indiscutiblemente el tema que durante toda esta semana ha tomado una principalía es el tema haitiano. Sin embargo, hay que hacer algunas referencias respecto a algunos expedientes, ¿no?, que han salido a relucir en estos días. Unos contratos con unos contratos millonarios, ¿no?, que violentando toda la ley, en este caso la ley de compras y contrataciones, pues también nos ha mantenido bastante atentos a esas iniciativas, y nos referimos por supuesto a la denuncia hecha respecto al senador, que por cierto esperamos a ver si va a renunciar, el senador de María Trinidad Sánchez Tenagua, Alexis Victoria Eyep, con algunos contratos que se hizo aún después de ocupar la curul que el pasado 2020, en agosto del 2020, bueno, pues seguía en contratos y ventas al Estado, violentando precisamente la ley de compras y contrataciones. Eso involucró con una nueva modalidad a la que se llama ahora urgencias y proveedor único, la friolera de cerca de 500 millones. Y yo titulaba en mi canal de YouTube, Soy Ivonne Ferreira, una transmisión en la que decía 1.000 millones entre contratos nada, dos contratos nada claro. ¿Por qué? Porque el caso, y lo referíamos aquí el pasado martes con Apolinar Veloz cuando hacíamos este programa, el contrato también para cubrir las cenizas de Punta Catalina con la compra de los geosintéticos también implicó la cifra de 500 millones. Pero además se hizo esgrimiendo el elemento urgencia como proveedor único a la empresa Antonio PH, que por casualidad es el tío de uno de los miembros del Consejo Unificado de la Sede. Entonces a este señor se le atribuyó ese contrato como distribuidor de la empresa Macaferri brasileña, que implicó también 500 millones, violentando todos los procedimientos, y no valió las denuncias ni nada. Entonces en esos dos contratos son 1.000 millones, pasando por el caso de la lotería también denunciado, porque aquí uno no entiende cómo es que desde algunas instancias que tienen que tener control fiscalizador no se enteran de absolutamente nada, y solo a través de las limitadas investigaciones periodísticas, digo limitadas respecto a lo que deberían de hacer las instituciones del Estado como fiscalizadoras, bueno, pues solamente así se ven forzosamente obligadas a mirar hacia ciertas inconductas que implica, por supuesto, el erario público. Y bueno, dicho esto, el tema haitiano, con cada día elementos interesantes que se incorporan, el tema migratorio, el tema de las bandas, el tema de las declaraciones y contradeclaraciones. Primero fue el llamado que hizo el presidente Luis Abinader a la comunidad internacional, lo había hecho desde la tribuna de las Naciones Unidas, lo hizo entonces pidiendo ayuda a Haití, porque hay una realidad en medio de todo esto, y es que ciertamente República Dominicana, en medio de también sus limitaciones y como país pobre, no puede cargar, no puede asumir mucho más allá de lo que se ha hecho, y por supuesto con los traficantes de la crisis haitiana que también están incorporados aquí en un sector empresarial, mucho más allá de lo que ha hecho no ha podido hacerlo. La respuesta diplomática fue muy desatinada, porque se esgrimía el tema de las bandas que prácticamente han tomado Puerto Príncipe, han tomado el país, y bueno, la respuesta era haciendo referencia de que descalificando a República Dominicana, porque nosotros también tenemos niveles de criminalidad que de ninguna manera podría siquiera compararse a lo que pasa en Haití. Y hoy las declaraciones entonces precisamente de uno de los miembros de esa banda, en medio de ese vacío de poder, de ese repliegue del Estado en el que cualquier cosa puede suceder y son parte de los riesgos que se corren, vimos los pronunciamientos de el apodado barbecue, así le llaman. Pero en medio de todo esto, el tema migratorio, los 12.000 efectivos en la frontera, y bueno,
ahí podemos hacer el símil entre, y por supuesto Estados Unidos, que tiene una gran responsabilidad en todo esto, que solamente se le obligó a ver hacia allá precisamente por los 18 norteamericanos, 17 en este caso, que fueron secuestrados por esas mismas bandas. Es Estados Unidos que siempre se ha mantenido bastante indiferente, y Centroamérica, como en Haití, como los negros de Sahel, claro que sí, y otras regiones africanas que buscan llegar a Europa para intentar paliar el hambre, que es lo que ocurre con esa legión de haitianos. Son una especie del tubo estrecho de un embudo social americano, desde cuya angostura extrema Estados Unidos es un gran responsable. Y nos hablamos de lo que ocurre en Haití, y lo es por su política de mala vecindad, por los saqueos, por las agresiones. Dicho esto, pues bueno, vamos a hablar del tema haitiano. Y para hablar del tema haitiano, convidamos hoy a nuestro querido amigo Marino Elseví. Buenos días, Marino. Buenos días, hermana. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Gracias por estar aquí de nuevo contigo y dentro de esta problemática nacional. Y por supuesto hay que hacer una lectura distinta cada día por el curso que llevan los acontecimientos respecto a Haití. Hoy fue el pronunciamiento de uno de los principales dirigentes de estas bandas que han mantenido en vilo a Haití, por un lado, y por otro lado las posibilidades de diálogo y conversación del presidente de República Dominicana con el primer ministro haitiano. Mira, la lectura es muy clara y precisa. En la última comparecencia que tuve bien estar junto a ti en este distinguido programa que tanto se escucha, hablábamos de que Haití necesita un fideicomiso. Tú me expresaste como cierta duda. Bueno, ahora el secretario general de la OEA, Almagro, en una reunión que hubo en estos días, ayer creo, si mal no recuerdo, el planteamiento de Quo Vadis Haití, hacia dónde va Haití. Hay un tema que subyace en toda esta problemática, porque esto no vino de la noche a la mañana. Haití está intervenida por los Estados Unidos y se llevaron a Aristide, lo trajeron de nuevo, intervinieron de nuevo, mandaron a las Naciones Unidas a intervenir a través de un eufemismo llamado MINUSTAH, que en verdad es la misma Naciones Unidas vestida de guardia, y colapsaron ya al final con el asesinato del presidente Juvenal Moïse, que incluso hoy está pidiendo el secretario general de la OEA, el señor Almagro, que se haga justicia. Pero ¿en qué institución se va a hacer justicia en Haití? ¿Cuáles instituciones funcionan? ¿Dónde está el juez de instrucción? ¿Dónde está el debido proceso y la tutela judicial efectiva? El punto básico es nosotros ahora cerrar fila con el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader dice, por ejemplo, en uno de los periódicos que estoy leyendo, la seguridad de la República Dominicana está por encima de todo. Y eso nos compete a todos en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y en nuestra frontera. Ese es el sentir de los dominicanos. ¿De qué? De que el espacio vital donde vivimos podamos vivir en paz, a sabiendas que nuestro espacio vital conviven con nosotros numerosos haitianos pobres que están aquí no porque ellos quieren, sino porque en su país no tienen oportunidades de vivir, porque el sistema de administración, de gobernabilidad en Haití no le da oportunidades para vivir. Nadie se quiere ir de su casa, Ivonne. Todo el mundo quiere vivir alrededor de sus hijos, de sus padres, de sus tíos, vivir cerca de donde nació. Pero
Los haitianos no tienen esa posibilidad porque han sido tribalizados. Entonces yo creo, Marino, que ahí amerita entonces una reflexión y una retrospectiva respecto al caso haitiano. ¿Cómo así? Para no banalizar en el sentido de que ciertamente los haitianos no tienen condiciones absolutamente para vivir en su país. No es solamente que quienes gobiernan no le permiten, no, es que simplemente no hay control en este momento. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que esa retrospectiva entonces merece esa reflexión. ¿Por qué Haití ha llegado a la situación en la que se encuentra en este momento? ¿Por qué esa ingobernabilidad que ya trasciende a un repliegue prácticamente del Estado? ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? ¿Cuál ha sido el papel de la comunidad internacional? ¿Cuál ha sido el papel de República Dominicana como vecinos también? Aquí, como en otros lugares, tenemos grupos que igual trafican con esa crisis de esos infelices haitianos. Pero además, también todo ha estado permeado por el prejuicio, por los preconceptos respecto al enfoque del tema haitiano. Y desde este litoral, históricamente también se ha sido irresponsable, hay que decirlo, en el sentido de que no se ha querido hacer una regulación, ni comercial, ni diplomática, ni en ninguna dirección, porque el tema haitiano siempre ha sido un instrumento también aquí para desviar y convocar... Atención pública, etcétera. Convocando a un elemento también de elecciones. Convocando a un nacionalismo distorsionado. Muchas veces. De este caso. Entonces, yo creo que ahí yo quería que te me detuvieras y que si nos vamos a esa parte. Me reflexiones un poco por qué se ha llegado a ese punto cada vez más profundizado, que parecería como que estamos al borde de la hecatombe, ahí al lado con nuestros vecinos, que eso no ha sido por obra y gracia, y que ese país, que es el más pobre del hemisferio, siempre he dicho que es el más empobrecido del hemisferio, porque no es ni ha sido pobre desde siempre, y muchos han lucrado sobre toda esa comunidad internacional. Eso hay que decirlo. Fíjate, si te vas a los orígenes haitianos, Haití contribuyó con la independencia de Bolívar. Claro. Haití contribuyó con la independencia norteamericana. Así es. Por tanto, Haití tenía bienes y servicios que podía disponer de ellos para colaborar con la independencia en la región latinoamericana. Ahora, ¿qué ha pasado después de tantos años? Se durmieron en sus laureles. La clase política, ¿dónde está Aristide? ¿Dónde me dejaste a Francia en medio de todo ese proceso? Vamos al proceso. Porque en Francia, me languideció Haití. Claro. No solamente la languideció. Económicamente. Sino que, no obstante, la Revolución Francesa, preconizar la igualdad, la fraternidad y la libertad, quisieron imponer la esclavitud y fueron los jacobinos en Francia, que eran negros en su mayoría y mulatos, que propiciaron la independencia haitiana a base de sangre, porque la verdad fue esa, y de racismo. De los primeros países en la región, señores, 40 años antes que nosotros, ya los haitianos habían logrado su independencia, 40 años que nosotros, 1804. Pero en contra de esa esclavitud patrocinada por Francia, por los colonos franceses. Claro. Ahora, no nos podemos quedar en la historia. No, ¿y cómo entra entonces Estados Unidos al escenario? Exacto. Para que lleguemos entonces aquí? Porque, por lo que te decía, después de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Yalta le dieron a los Estados Unidos el predominio de América Latina. Y militarmente, en los años, creo, 59, 61, si mal no recuerdo, 61, se hizo un acuerdo de Latinoamérica donde Brasil tenía el predominio militar de la región en caso de conflicto. Por eso tú has visto que la mayoría de las intervenciones en América Latina, nosotros tuvimos una intervención en el 65, ¿quién la presidía? Un militar brasileño. En Haití, por igual también. Ahora, ¿qué ha pasado? Independientemente de esos errores históricos, porque fueron hombres de su época, que lo estamos juzgando con valores de esta época. En este momento, ¿qué ha pasado en los últimos 14 años de intervención de las Naciones Unidas en Haití?
desarticularon las Fuerzas Armadas. Entonces, han convertido las bandas en Fuerzas Armadas. Los grupos de poder han alimentado esas bandas, de tal forma que ahora uno de los jefes de banda está exigiendo la renuncia del primer ministro, como si fuese el secretario de las Fuerzas Armadas de Haití, como un poder militar fáctico. ¿Qué ha resultado en todo esto? Bueno, ¿dónde estuvo la inteligencia de Naciones Unidas para hacer labores de inteligencia y controlar esas bandas? No, tú dices cuando estuvo en Haití. No, pero está todavía. Y representado para que la gente se ubique a través de la MINUSTAH, que no es más que las Naciones Unidas. Exactamente. Y que tuviste cuál fue el informe a la salida de la MINUSTAH de Haití, que fue de saqueo, de violación a niñas. Claro. Óyeme, una historia terrible. Ese ha sido el papel de las Naciones Unidas en Haití. Por eso, cuando hablamos de la necesaria intervención, y yo no te voy a entrevistar porque aquí lo que hacemos es conversar. Correcto. Y sobre todo cuando estamos con amigos que queremos y que además hemos discutido muchas veces, pues con mucho mejor. Aunque hay puntos en los que disentimos, pero la disensión es buena. Pero eso es importante, claro. y eso es muy bueno. Entonces, cuando hablamos de la necesaria intervención de los países que tienen compromiso y responsabilidad, y sobre todo Estados Unidos en este caso, no estamos hablando de esa intervención de tipo Guerra Fría, no estamos hablando de esa de la que nosotros hemos sido víctimas, pero tampoco estamos hablando de esa intervención de muerte que han implementado. Estamos hablando de la solidaridad y de la ayuda, que bueno, ahí coincido con lo que dijo el presidente de la República en este caso, ¿no? De esa... Hay que procurar una ayuda masiva. Haití necesita, para que la comunidad internacional tiene que saber lo que está pasando en África, lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando aquí al vecino. La gente migra porque no tiene seguridad en su pueblo. Claro. Si España, Alemania, Italia están hoy llenos de africanos, es porque la guerra que llevaron a sus tierras en Irán, en Irak, en Afganistán, ha desmovilizado a la gente, y la gente anda buscando un futuro más cierto para su familia. ¿Sabes qué, pero es lo mismo que está pasando en Haití. ¿Dónde están los haitianos ahora? En el Darién. Es decir, en la selva que une Centroamérica con Panamá. En Panamá, en Chile, en Brasil. Que después porque tampoco llegaron por casualidad, llegaron porque esas naciones se comprometieron en solidaridad después del terremoto del 2010. Correcto. Por eso tienen cerca de 10 años ahí, porque no fue que los acogieron y después los lanzaron. Claro. Entonces, me parece interesante ese punto para que lo analicemos al regreso de la pausa. El tema de las migraciones, que, señores, paró muchas iniciativas el tema de la pandemia, y en el 2018-2019 el tema de la migración había que ponerla en la agenda global porque es un fenómeno que se está dando en esta coyuntura a escala planetaria, por un lado. Y por otro lado, bueno, el papel de Estados Unidos, y se reconfirma también cuál es la situación de el imperio, ¿verdad?, a nivel de control global, con lo que ocurre en países que, como Afganistán, también fue sacado prácticamente salió huyendo. Claro. Entonces, todo eso yo creo que hay que conectarlo también con lo que está ocurriendo aquí, que no está separado del papel. Son dos fracasos históricos. Claro, exactamente. Afganistán y Haití son dos fracasos de las Naciones Unidas, de los países más ricos, de los 5 que son los que deciden en Naciones Unidas y tienen el voto de objeción frente a las decisiones de Naciones Unidas. Vamos a verlo ahora, después de la pausa, Mariela. Bueno, aquí estamos de regreso y dejábamos ahí un poco un tema al aire y otros aspectos, otros elementos que María nos quiere tocar respecto a este tema y otros temas y un sector, por supuesto, de la sociedad.
lo que ha sido su accionar en esa dirección. Pero mira, y lo traías tú el tema sobre las migraciones a escala planetaria, pero yo creo que en este lado del planeta, yo creo que la decolonialidad y el abordaje de las movilidades humanas transfronteriza, no pueden estar exentas de todo esto y de cómo deben tratarse. Pero además a esto se suma el mismo papel de Estados Unidos, en qué condiciones, en qué situación lo encuentra, y no podemos dejar de hacer la referencia de lo que acaba de ocurrir en Afganistán, Marino. Claro, el tema en Afganistán es un punto de inflexión para también tratar el tema de Haití, porque ambos países tuvieron el mismo tratamiento desde el punto de vista de la implicación de Naciones Unidas en la regulación de ese territorio. Porque si hacemos una reflexión más atrás, histórica, el éxodo siempre ha existido. ¿Cuánto invirtió, por ejemplo, Estados Unidos en Afganistán en esos 20 años en la presencia? Yo creo que con 1/3 de lo que ellos invirtieron, que creo que está por más de los 100.000 millones, sí. Se reconstruía Haití, por ejemplo. Totalmente. Porque Haití, la reconstrucción de Haití no te llega a los 20.000 millones de dólares. No, yo haría un cambio en cuanto a esa, diríamos, ecuación que tú has hecho. Con lo que los Estados Unidos dejaron abandonado en pertrechos militares en Afganistán, hubiesen reconstruido Haití en calles, carreteras, hospitales, el arreglo de sus puertos, el arreglo de su aeropuerto. Y a su vez, la posibilidad de la educación, porque la única arma que tiene Haití para recomponerse es la educación. Lo que pasa es que en el caso de Afganistán, porque para que entendamos las cosas, claro. En el caso de Afganistán, que fue una pretendida reorganización a partir de lo que pasó con las torres y demás, parece ser que esa no era la intención. No era el objetivo. Y entonces Haití no tiene esa materia prima de la droga. Vamos a estar claro. El triángulo dorado. ¿Me entiendes? Claro. Es que además se elevó a su máxima potencia después de esa intervención de Estados Unidos. Claro. Lo que deja claro que la verdadera intención era el negocio. De los 10.000 millones de dólares que genera anualmente el tema del tráfico de heroína desde el triángulo dorado. Que o sea, no hay un lugar donde haya una mayor producción precisamente que en Afganistán. Es correcto. Ahora, lo que pasa también en Haití, si tú te pones a ver, ahí hay negocios subyacentes que no se dan a conocer. La mina de oro que comparten con nosotros en restauración, eso no, los haitianos no saben cuánto le deja y eso no se sabe si paga impuestos, ni mucho menos tiene una redención por el daño ecológico que eso produce en favor de los haitianos. Los minerales raros o tierras raras que según dicen existen en Haití tampoco generan beneficios al pueblo haitiano. Exacto. Entonces, hay otro punto que es importante. En Haití hay según decía el ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, el 22% del territorio haitiano es el que es verde. Es el que podría decir que podría manejarse con la naturaleza, que es medioambiental. ¿Qué significa? Que el 88% del territorio haitiano está devastado. Entonces, ¿cuál es la repoblación? Estamos hablando ahora de problemas verdes y de que tenemos que hacer el planeta más amigable, ¿no? Bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Dónde está Naciones Unidas sembrando por lo menos 10.000 tareas en Haití para repoblarla? Tienen 14 años ahí y no hay un pedacito que ellos hayan repoblado. ¿Dónde está la naturaleza en Haití de sus ríos? Han vuelto a sembrar a orilla del río para que esas aguas puedan volver a ser... O a intentar desviar como quisieron hacer con el masacre, de manera, óyeme, inaceptable. Bueno, era una banda, lo más seguro. Sí, sí. Ahora entendemos por qué ellos hicieron eso, porque como eso lo manejan un grupo de bandoleros,
Entonces ellos podían empezar a hollar, pam, 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 por arriba de lo que son los tratados internacionales fronterizos y hacerlo atento a ellos. Y lo grave del caso fue que había gente aquí que en esta sociedad civil que se maneja como la gatica María Ramos, que tira la piedra en con de la mano. Bueno, ahí se decía, y yo creo que de alguna manera eso era también importante, que esos mismos desvíos pretendidos por los haitianos del masacre se había hecho aquí en 3 ocasiones y no había pasado absolutamente nada. Correctamente, sí, pero una forma de defenderlo. Evidentemente. Pero es la verdad. Bueno, eso habría que saber porque la Cancillería desmintió eso. Y yo creo en la Cancillería Dominicana. Pero tú sabes que eso era verdad. Bueno, y estaban ahí. Yo no creo que sea que en así. ese momento yo me trasladé a la frontera incluso para hacer una transmisión. Pero mira, yo sé que hay algo que tú quieres tratar. Y te lo voy a poner ahí para que tú lo manejes y pongas aquí sobre la mesa tus argumentos. Dentro del tema haitiano se habla, bueno, hablamos del tema de la comunidad internacional, de las responsabilidades históricas y todo eso, pero también hablamos de las responsabilidades en nuestro país que se pueden ver en 2 vertientes. Una es la que vemos todo, la otra es la que tú vas a argumentar, que es el tema de los empresarios, de cómo estimulan la migración, de cómo trafican con esa crisis, de cómo te traen los haitianos y cómo aquí la gente en ese nacionalismo moderno y ridículo a veces, entonces se ensañan contra esa comunidad, más no con esos empresarios que los utilizan. Pero hay otro sector también, que según tú, Marino, y según otras personas, bueno, pues siempre se han referido a él, y es a través de grupos, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de acompañamiento, claro, que a mí me parecen muy justos, y luego puedo poner mi punto de vista, pero que a otros les resulta también que... Enojoso para ser indulgente con ellos. El tema básico es el siguiente. Aquí, a través de participación ciudadana, financiada por la USAID y los fondos de los Estados Unidos de Norteamérica, hay una agenda pro-haitiana sobre la base de los derechos humanos. Esa base es fundamental, ética, y hay que defenderla. Pero, ¿qué resulta? En este momento, Participación Ciudadana no ha dicho nada a favor del presidente Luis Abinader y en favor de nuestro espacio vital. Ahora, ¿qué otra cosa resulta? Aquí, cada vez que hay una posibilidad de atacar a nuestras Fuerzas Armadas y la policía, queremos que la disuelvan. Tenemos un grupo de sociólogos que quieren ser policía sin haber pasado ni siquiera por una información en un barrio y nunca haber defendido a un pobre de un barrio. Y nunca haber ido a un barrio a comer con un amigo pobre. Y nunca tener ningún tipo de reflexión interna en el país, en una comunidad pobre y mucho menos en un barrio de la frontera. Pero esa gente se convierte en pontífice, y digo propiamente participación ciudadana. Esa gente hoy no ha dicho nada con respecto a lo que pasa en el país. ¿Por qué? Porque no tienen discurso nacional. La gente muchas dice, bueno, pero que ese populismo, que ese nacionalismo trasnochado, ¿trasnochado de qué? Los americanos quieren ser canadienses, los bolivianos quieren ser peruanos, los peruanos quieren ser colombianos, los colombianos quieren ser venezolanos y viceversa. Pues no, nosotros los dominicanos no queremos ser haitianos, y los haitianos no quieren ser dominicanos, bajo ningún concepto. Pero eso ha estado en discusión en algún momento. Sí. Eso lo maneja aquí, ese grupo. Eso no está ese grupo, sí, bon. Con la sentencia del Tribunal Constitucional, 168. Sí, eso lo manejaron bajo esos predicamentos. ¿Con qué? Con el tema del jus soli. Claro, que hay quienes estamos de acuerdo y quienes no estamos de acuerdo. Ahora, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero eso no es la discusión en este momento. No, porque la parte jurídica yo creo que... En este momento no es la discusión. La discusión ahora es la que tiene Luis Abinader, con el que tenemos que cerrar fila. Tenemos que defender nuestro espacio vital. Que es la tesis que tuvo
Manuel Arturo Peñavalle, que mucha gente le llama derechista, que yo qué, pero era la tesis necesaria en ese momento. Pero también, yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que defender, como tú dices, nuestro espacio vital. Ahora, ¿de quién es que vamos a defender ese espacio vital? Que no equivoquemos el objetivo no, y mucho menos la motivación, que ese es mi punto, porque pudiera estar de acuerdo. Ahora, ¿de quién lo defendemos? Vamos entonces a ¿qué? A remeter, boom, con un fusil contra un haitiano que viene con un galón de gasolina a tratar de proveer. ¿Entiendes? Para que expliquemos eso y lo dejemos. Esos ya no están aquí y no quieren irse. Y viven muy tranquilo aquí porque allá lo mata esa banda. Pero tú sabes que hay gente que ha distorsionado entonces el discurso y la gente común te entiende que lo que hay que ensañarse contra esos haitianos que son parte de esa ola migratoria a escala planetaria y que aquí lo sentimos nosotros de manera tan directa porque, gustenos o no, compartimos esta isla con ellos. Lógico. Óyeme, el presidente Jiménez, que puso una vez la presidencia de la República en Montecristi, cuando hubo dificultad con los haitianos, como trabajaban en sus fincas, él mismo los sacaba y después los entraba. El presidente de la República, los jimenistas, que duraron muchísimos años en el poder y que prohijaron a Báez en muchísimas ocasiones. Ahora, ¿qué pasa? Son tiempos diferentes, Ivonne. Son épocas distintas, Ivonne. Entonces, a mí no me venga esa sociedad civil a hablarme de derechos humanos si en el momento que el país necesita el reclamo de su discurso, que digan lo que ellos piensen, pero que digan. ¿Por qué? Porque el país ahora mismo necesita fortalecer su seguridad, como dice el presidente Luis Abinader. Y en los foros internacionales tenemos que seguir respondiendo a esas inexactitudes, para llamarle de la mejor manera, con que algunos quieren tomar un discurso en contra de República Dominicana. Que se dejen de pendejada de racismo, porque yo no soy alemán. Que se dejen de pendejada de exclusión social, porque yo no provengo de ningún tipo de hogar de ricos, sino simple y llanamente que tomen el discurso del país y pidan, como dice el presidente de la República, una verdadera cohesión internacional de Francia, de Canadá, que tanto nos vive atacando, porque la primera ministra era de origen haitiano, y hay que decirlo, y por eso siempre tenía un discurso en contra de la República Dominicana, de los Estados Unidos, de los grupos evidentemente de los demócratas y de los institutos Kennedy, que usan el lenguaje en favor de los haitianos para conseguir votos en los Estados Unidos, que la gente aquí no lo entiende. Pero la comunidad dominicana en los Estados Unidos tiene muchos años y ha sido muy legítima dentro de los Estados Unidos y además ha colaborado con el desarrollo de tal forma que un ministro de Transporte era de origen dominicano, como el señor Tom Pérez, y es presidente del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Así que aquí hay que dejarse un poquito de no tomar las cosas con la objetividad que el país necesita. Se necesita fortalecer la seguridad nacional sobre la base de que por encima de todo está nuestro espacio vital y son nuestras Fuerzas Armadas que pueden garantizar eso. Para aquellos descerebrados que querían destruir nuestras Fuerzas Armadas y para aquellos talentosos que hoy están pensando hacer una nueva policía con sociólogos y psicólogos. Que es un disparate mayúsculo. Pero tampoco es mentira que muchos miembros de Fuerzas Armadas han lucrado en la frontera donde se trafica con todo. Bueno, vamos a estar claros. Lo que pasa es porque tampoco oye bien, Ivonne. No me en los Estados Unidos han cerrado espacios de militares vendiendo droga por Texas. Sí, pero eso no justifica. Pero eso no justifica que las Fuerzas Armadas norteamericanas sean traficantes. Eso lo que no justifica es que eso
pueda entonces legitimar lo que han hecho aquí también. Lo que pasa es, y esa es otra discusión. Esa es otra discusión, que tiene un ámbito empresarial, tiene otras cosas, y políticas también. No, pero también, y delincuencial. Bueno, pero... Y delincuencial, al interior de las Fuerzas Armadas y de la policía. Vamos a estar claros, delincuencial de la peor calaña. Pero óyeme lo que pasa. Al nivel de que con el nivel de que hay aquí ahora mismo, de criminalidad y delincuencia, en la mayoría de los casos, y de tráfico de drogas también, de narcotráfico sobre todo, casi en todos esos casos de envergadura, siempre hay vinculado miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía. Si hay militares, no es por casualidad. Si hay militares, hay poder político. Entonces, porque ningún guardia se va a meter en un lío que un político lo pone. Entonces, vamos por parte. O un gran empresario. No, ahí coincidimos. Vamos por parte. El poder político. Pues no me venga ahora que un guardita eso es el culpable. Pero no es el guardita. No. O un coronel o un general. Ciertamente, el poder político tiene mucha responsabilidad bueno. en la delincuencia a la que ha devenido las Fuerzas Armadas. Por eso Haití, óyeme, las Fuerzas Armadas y la policía. Por eso Haití no puede negar. degeneró en eso. Vamos a la pausa de un Por eso Haití degeneró. Para que retomemos nosotros la discusión. Sí. Porque en otro momento, Marino, te voy a convidar para que hablemos de reformas policiales y cuántas cosas. Claro. Que es necesaria. Parece que tú no estás de acuerdo. A lo interno yo estoy de acuerdo. Parece que no estás de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. No, tú eres de los que piensa que deben ellos reformarse a sí mismos, ¿verdad? De adentro. No, de adentro, pero no con sociólogos. Venimos ahora. Bueno, señores, aquí estamos y aunque un poco se desvió la discusión, que eso será una discusión que tendremos Marino y yo en otra ocasión, porque ya él es parte de este punto crítico, vamos a buscar el punto crítico a eso. Hoy estamos tratando en esta coyuntura de ver cuál es el punto crítico de Haití y cómo va evolucionando. Ya hemos puesto sobre la mesa los elementos, ¿no?, nuevos de este día, porque el tema está ahí, está en primera línea, Marino, y entonces desde esa perspectiva y desde ese vacío de poder, los riesgos que esto implica, las declaraciones de Barbecue, sí. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos como solución? Las conversaciones que tendrá el presidente ahora, que es un poco como que suaviza algunas cosas, pero ¿qué visualizamos como solución entonces al problema haitiano? Bueno, regionalmente la semana que viene hay una reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Eso significa que el tema haitiano... Eso no sirve para nada. Bueno, pero es el organismo que tenemos. Y muy selectivo. No, eso no sirve para nada. Pero es lo que tenemos. Ni tiene credibilidad. Pero es el que Ridículamente hizo un papel ahí en Bolivia, ya volvemos tú y yo a discutir. Porque a mí Almagro y su OEA, mira, como pelón de Estados Unidos. Almagro yo le tengo también su ojeriza, porque una vez dijo que para que esa isla tenía dos países. No sé si tú te recuerdas de eso. Exacto. En contra de nosotros. Pero vamos, eso no sirve para nada. Eso no es pero bueno. Vamos a lo que podemos ver y lo que se puede hacer, porque en política es lo que puede suceder. Tú eres mi invitado y los 3 minutos que quedan son para ti. Nosotros entendemos que en la próxima reunión de la OEA tiene que plantearse el tema del fideicomiso. El fideicomiso haitiano es la gestión por parte de las Naciones Unidas, que sería lo ideal, porque serían todos los países más ricos que tuvieran entrado en eso, y sobre la base de un plan de desarrollo en Haití. Haití y la migración haitiana no se puede detener de Centroamérica y América del Sur si no hay una contingencia a lo interno en Haití, que podría ser un plan incluso importantísimo que sirviera de base para el mundo. ¿Que lo maneje quién? Y lo maneja un fideicomiso de Naciones Unidas, de Francia. Pero Naciones Unidas fracasó, Marino. Bueno, pero... explícame. Pero que lo hagan... Eso no es posible. Pero Ivonne, fracasó porque cuando vinieron en estos 14 años, destruyeron sus Fuerzas Armadas. Saquearon todo lo que hay en Haití. Y además de eso, descuidaron Haití. Esos 14 años, ¿dónde están los hospitales que hicieron Naciones Unidas? ¿Dónde está la carretera? ¿Dónde está la acera con TEN? ¿Dónde están las aguas negras? ¿Dónde está el agua pluvial? En Naciones Unidas para eso que tú planteas como fideicomiso, que la palabra nada más me asusta, pero bueno, supongamos que eso pudiera ser. Mira por qué fideicomiso. Porque tú sabes que esa figura la están usando incluso ahora en Punta Catalina. Se ha sugerido. Sí. Y casi es todos los acuerdos. Es la única forma que el dinero que se dé para Haití
tenga una gestión correcta y auditada. Y es la única forma que el dinero que se dé en Haití sea para el proyecto o el propósito que se invierta ese dinero. Mire, aquí hay 100 millones para hacer escuelas. Bueno, pues solamente escuelas, no se puede robar el dinero para otra cosa, ni lo pueden depositar en Miami, ni en los paraísos fiscales los empresarios haitianos que se ocupen de eso. Y no haitianos. Bueno, pero te estoy diciendo porque primero la responsabilidad está en los nacionales. O sea, no se puede seguir desviando la ayuda de Haití en provecho de intereses particulares, ya sean nacionales o extranjeros. Y la forma del fideicomiso creo que es la más saludable, y hay ya en Naciones Unidas toda una perspectiva de esta situación que muchas veces la gente piensa, bueno, y si pasa el fideicomiso, tú eres dueño de Haití. Los haitianos siguen siendo dueños de su territorio, pero están bajo un fideicomiso en el manejo del dinero. ¿Por qué? Porque ellos internamente han demostrado que no tienen control social de su propio pueblo. Bueno, así terminamos la conversación la última vez que estuviste aquí. Quedamos pendientes de seguir hablando, ¿verdad? Porque no queda claro todo esto. Pero que bueno, a ti no te gustan los fideicomisos. Porque los fideicomisos están llenos de una opacidad impresionante y entonces a mí me preocupan y me asustan, Marino. Pero ya nos vamos a juntarnos de nuevo, tú y yo, vamos a buscar otros puntos críticos. Siempre. No? Y esperamos que el país siga bajo los senderos de la advertencia del presidente Luis Abinader. Siempre es bueno. Seguridad interna por encima de las cosas. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana nos reencontramos en este punto crítico. Esto sube a la plataforma de YouTube, Marino. Siempre un placer conversar contigo. Muchísimas gracias a ti Hasta mañana. en Punto Crítico.